en nuestro país, que le costó la vida a él y al exfiscal antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos y otras personas. Pero regresando al punto de tu libro y de Genaro García Luna en particular, ¿por qué sueltas tan cruda y duramente la palabra los cómplices? ¿De qué estás hablando? Así es, Carmen. Yo periodísticamente indagué que el presidente de la República, a través de diferentes vías, la eclesiástica, la militar, voces ciudadanas, incluso amigos suyos, antes de que designara a Genaro García Luna y a su equipo, él tenía conciencia de toda la mala reputación que arrastraba Genaro García Luna desde el sexenio pasado, cuando fue titular de la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones. Desde esa trinchera ellos investigaban y combatían supuestamente el secuestro, e investigaban y combatían supuestamente el narcotráfico. Desde aquellos años, el equipo de Genaro García Luna, y directamente Genaro García Luna, tuvo graves imputaciones, cartas de secuestradores, por llamar a un hombre llamado el Coronel, un duro, sanguinario secuestrador detenido en el año 2000-2001, si no me equivoco, quien manda cartas al presidente Vicente Fox señalando que sí, efectivamente, él era un delincuente, se hacía cargo y cumpliría con la pena que le correspondía, pero quería denunciar quiénes habían sido sus cómplices. Y entre esos cómplices habla de un comandante Pliego y habla directamente de Genaro García Luna. Déjame detener aquí, Anabel, con esto que nos estás contando. Y tratar de ponerme en los zapatos del otro, en este caso de quien tú estás señalando. ¿Qué tanto de la información que tú puedes obtener o has obtenido realmente imputa directamente a García Luna, más allá de misivas, más allá de cartas o señalamientos de figuras como la que acabas de mencionar? ¿Qué tal que se dé la siguiente circunstancia? Que quien acusa a García Luna por escrito, con cartas, etcétera, en realidad lo está haciendo para difamarlo, por supuesto, pero por lo que ha hecho a favor de combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada. Pongamos esa duda. Pongamos que son sus enemigos, que hablan mal de él para desacreditarlo. En el fondo lo que están haciendo es desacreditar a alguien que hace su trabajo. ¿Y por qué hace su trabajo? Le va como le va. Pongamos esa duda sobre la mesa. En el caso de Lorena González Hernández. Lore. La comandante Lore, que participó, según las autoridades del DF, y hoy está en el reclusorio sur, como uno de los elementos que montó el operativo, el retén, para detener al menor Fernando Martín y secuestrarlo y después asesinarlo. En vivo y en directo, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, junto con su subsecretario, Facundo Rosas Rosas, pretendieron engañar, verle la cara de tontos a la sociedad mexicana, diciendo que la comandante Lore no trabajaba con ellos, que ellos no tenían ni idea de quién era, que había sido una vieja funcionaria de la AFI, pero que no tenía nada que ver con ellos. Yo pude demostrar al siguiente día, con documentos en mano, están en el libro, sus recibos de nómina, el organigrama de la PFP, en la cual él estaba incorporada. Y quien invita a Lorena se incorporó a la PFP desde octubre de 2007. Cuando fue el día del secuestro del niño Fernando Martí, ella estaba activa. El día que Genaro García Luna y Facundo Rosas Rosas niegan que ella estaba activa en la PFP, hasta ese día ella estaba presente en la corporación. ¿Qué me dices de esa evidencia tan contundente? ¿Por qué mentir? Evidentemente a cualquiera, me parece, en cualquier policía del mundo, siempre hay un prietito en el arroz. Es imposible pensar que todas las policías son absolutamente asépticas, ¿no? Como hospitales, de que no hay ninguna contaminación. Pero cuando hay contaminación, las autoridades lo reconocen y dicen, efectivamente, la comandante Lore trabajaba aquí, vamos a investigar quién la protegía, cómo entró. No había ninguna investigación al respecto. Lo que hicieron es tratar de mentirle a la sociedad. ¿Por qué mintieron? ¿A quién protegían? ¿Quién firma el ingreso de la comandante Lore? Un hombre llamado Benito Roa Lara. El documento está ahí. Es un documento oficial, con sellos oficiales, las firmas. Un hombre llamado Benito Roa Lara, para quien Genaro García Luna hasta hace unos meses era el mejor negociador de secuestros en México. Un hombre hoy, Nelson Vargas, otro hombre empresario mexicano que sufrió el secuestro de un hijo, de una hija, hoy me revela en una entrevista, lo dijo también en otras entrevistas, que el hombre
que estuvo asesorándolo para rescatar a su hija, fue justamente Benito Roa Lara, el jefe de Lorena. ¿Qué hay sobre eso? Son pruebas contundentes que ni siquiera uno tiene que pasar el tamiz de, efectivamente, pongamos que esas cartas son de malas intenciones. ¿Y qué hay sobre esto? El propio Genaro García Luna le mintió a la opinión pública. Hace unos días Fernando Martí, el padre de Fernando Martí, tuvo que decir, sí, me quisieron timar. El hombre, el funcionario, el empresario, cuando fue a preguntar a la PFP y cuando fue a preguntar a Los Pinos si era verdad que un elemento activo estaba implicado, le dijeron que no, le estaban mintiendo y ellos sabían que le estaban mintiendo. ¿De qué estamos hablando, Carmen? Esta investigación que yo hice es una investigación seria, profunda, yo entiendo que es delicada. Créeme que cada uno de los datos que yo pongo aquí fueron realmente muchas veces corroborados. Hay documentos ahí que prueban cosas muy contundentes, por ejemplo, como te digo, esta acta de ingresos donde se dice textualmente que no pasan los elementos y sin embargo se les da la firma y se les da grandes nombramientos, ¿no? Hay otras actas, por ejemplo, de personas que no cumplen con la edad y sin embargo están ahí. Están antecedentes de personas, por ejemplo, como este hombre Nahum García, implicado directamente en la extorsión y homicidio del hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Enrique Salinas de Gortari, asesinado en el 2004. Yo tengo aquí las conclusiones de la investigación que hizo la Procuraduría del Estado de México. Ahí están en el libro, donde sale directamente implicado. Y hoy es un alto mando de la PFP. ¿Dónde están los filtros de control? Sí existen, en la ley existen, pero no se aplican. ¿Por qué no se aplican? Déjame, Anabel, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Gracias. Bueno, Anabel Hernández, en esta parte final, tú colocas a García Luna y a Juan Camilo Mourinho y los titulas los cómplices del presidente. ¿Por qué esta expresión, decíamos? ¿Qué hay detrás de esta investigación y cuál es tu tesis fundamental en este título? Justamente al avanzar en esta investigación y ver que pese a que había pruebas en contra de Juan Camilo Mourinho y había elementos en contra de Genaro García Luna, justamente mi pregunta como periodista es, bueno, ¿por qué el presidente los solapa? Porque al solaparlos se convierte en su cómplice. Finalmente logré indagar que en la campaña presidencial, pues Juan Camilo Mourinho, todos lo sabemos, jugó un papel muy importante, no solo como coordinador de la propia campaña. Yo hablé con personal que trabaja muy cercano al señor Manuel Carlos Muñoz Tane, su padre, que me reveló que el papá de Juan Camilo había donado varios millones, mucho más de los que permite el IFE, a la campaña de Felipe Calderón, y que incluso había conseguido capitales de extranjeros para financiar la campaña del presidente. Esto a través de un financiamiento paralelo. Yo publico allí en el libro una lista de las personas que pertenecían al Comité de Finanzas cuando eso estaba prohibido. Incluso en aquella época de campaña, el CEN del PAN, cuyo presidente era Manuel Espino, tuvo que emitir todo un desplegado en la prensa para prevenir sobre los falsos recaudadores de dinero de la campaña, porque ellos ya habían detectado una especie, lo que estaba pasando, que había dinero que estaba corriendo y del que no se estaba teniendo control. Sin embargo, el financiamiento paralelo presuntamente continuó. ¿Qué conexión hay entre eso, García Luna, el presidente, y este entorno en donde el presidente sale y dice García Luna nada, con García Luna nada? Durante la campaña presidencial hubo acciones de espionaje, tuve acceso a personas que ejecutaron algunas de esas acciones y que me comentaban que algunas de esas acciones fueron descubiertas por Genaro García Luna. Incluso el propio Manuel Espino lo denunció en su momento, hace unos meses, en su libro Señal de Alerta, donde señala que fue víctima de un espionaje presuntamente orquestado por Juan Camilo Mourinho. Yo tengo información que el propio Genaro García Luna le corroboró que sí, pero la averiguación previa hoy está desaparecida. ¿Qué fue lo que pasó? Que García Luna se guardó la información y prestó sus servicios para continuar con esto. Tengo entendido que a lo largo de estos 2 años de gobierno, el secretario de Seguridad Pública, que es experto en esa materia, ahí se formó, en eso se formó en el CISEN, en espionaje político, le ha hecho este tipo de trabajos al presidente de la República. Quizás sea por eso, por este tipo de compromisos que el presidente hoy se atraviesa tanto por él y lo defiende. Lo que no se da cuenta el presidente de la República es que al hacerlo se convierte en su cómplice. Una pausa, Anabel, regresamos a la próxima. Bueno, Anabel Hernández, te agradezco mucho que nos hayas acompañado como periodista, ahora como reportera de Índigo Media, este trabajo que está haciendo en Internet, encabezado por Ramón Alberto Garza. Y bueno, pues nos despedimos.
nos despedimos con una reflexión de todo esto que nos has dicho y todo lo demás que has publicado. Creo que es importante, Carmen, distinguir quiénes son los artífices de la crisis política y de seguridad nacional que ha tenido México en estos 2 años. Y creo que es importante que esos artífices no queden impunes. Pues ahí está el tema, lo seguiremos muy de cerca. Por lo pronto te agradezco tu presencia en CNN como Gracias. siempre. Estaremos atentos a lo que siga porque esto abre muchas puertas y ventanas que tienen que seguir siendo analizadas. Gracias por estar aquí. Carmen. Buenas noches. Y gracias a usted que nos acompañó como siempre. Pásela bien. Buenas noches, les espero mañana. En nuestro país que le costó la vida a él y al exfiscal antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos y otras personas. Pero regresando al punto de tu libro y de Genaro García Luna en particular, ¿por qué sueltas tan cruda y duramente la Duro, sanguinario, secuestrador, detenido en el año 2000-2001, si no me equivoco, quien manda cartas al presidente Vicente Fox señalando que sí, efectivamente, él era un delincuente, se hacía cargo y cumpliría con la pena que le corresponde a amigos suyos. Antes de que designara a Genaro García Luna y a su equipo, él tenía conciencia de toda la mala reputación que arrastraba Genaro García Luna desde el sexenio pasado, cuando fue titular de la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones. Desde esa trinchera ellos investigaban y combatían supuestamente el secuestro e investigaban y combatían supuestamente el narcotráfico. Desde aquellos años el equipo de Genaro García Luna y directamente Genaro García Luna tuvo graves imputaciones, cartas de secuestradores, por llamar un hombre llamado el Coronel, palabra los cómplices. ¿De qué estás hablando? Así es, Carmen. Yo periodísticamente indagué que el presidente de la República, a través de diferentes vías, la eclesiástica, la militar, voces ciudadanas, incluso